Si eres tan inteligente, tradúcelo. La frase flotó en el aire como una bofetada elegante lanzada con una sonrisa. Algunos ejecutivos se removieron en sus sillas, otros fingieron revisar sus móviles, pero Clara Muñoz no parpadeó. Respiró hondo, miró el contrato sobre la mesa y dijo con una voz tranquila pero firme: «Está bien». Antes de eso había sido una tarde cualquiera en el piso 42 de Altavista Global, una de esas oficinas donde el aire huele a café caro y presión silenciosa. Ignacio Ortega, director general de la empresa, miraba su reloj por tercera vez en 5 minutos. La comida ejecutiva que había solicitado seguía sin llegar, y eso lo sacaba de quicio. No le gustaban los retrasos ni las sorpresas. Y justo cuando comenzaba a perder la paciencia, se abrió la puerta. Clara apareció empapada por la llovizna, con la chaqueta de su uniforme mojada y una bolsa de papel bien sujeta entre las manos. «Lo siento», dijo mientras dejaba el pedido sobre la mesa. Tráfico en Atocha y un semáforo descompuesto en Serrano. Ignacio ni siquiera la miró. Solo dijo con desdén: «Llega tarde». Clara se irguió sin perder la compostura. «Considerando la distancia, el clima y los ascensores, no estoy tarde». Ignacio soltó una risa breve. «Tu pedido viene en moto, no en helicóptero», respondió con sarcasmo. Los presentes intercambiaron miradas tensas. Nadie se atrevía a intervenir. Ignacio abrió el paquete, revisó el contenido y arrugó la nariz. «Está frío». Clara cruzó los brazos. Eso pasa cuando uno pide sopa japonesa y espera que llegue volando. Una risa contenida escapó de algún rincón de la sala. Ignacio levantó por fin la vista. Sus ojos se cruzaron con los de ella y por un instante todo se detuvo. No era común que alguien lo mirara así, sin miedo, sin sumisión. Solo cansancio y dignidad. «Qué graciosa», murmuró él. Clara suspiró. «No estoy aquí para entretener. Solo trabajo y no acepto injusticias». Ignacio frunció el ceño. «Hablas demasiado». Tomó un fajo de papeles y lo arrojó sobre la mesa. «Ya que te gusta tanto hablar, haznos un favor, traduce esto». El silencio se hizo espeso. Algunos directores se inclinaron para ver mejor. Uno murmuró al oído de otro: «Es el contrato con los socios chinos. Está en mandarín». Clara arqueó una ceja. «¿Quieres que lo traduzca ahora mismo?» Ignacio asintió burlón. «Adelante, sorpréndenos». Clara se acercó, tomó el primer folio, lo revisó por unos segundos y luego se recogió el cabello con un bolígrafo, como si estuviera en una biblioteca y no en medio de un desafío público. La cláusula 1 establece que la empresa china cubrirá todos los costos operativos durante los primeros 12 meses, excepto en caso de conflicto de interés en mercados asiáticos, lo cual anula automáticamente lo previsto en la cláusula 4. Nadie respiraba. Ignacio se incorporó en su silla. «¿Te lo estás inventando?» Clara siguió leyendo con calma. La cláusula 5 indica una penalización del 2.5% si alguna parte termina el contrato antes del plazo, con reembolso proporcional. Un director murmuró: «Eso es exacto». Clara terminó de leer, dejó el papel sobre la mesa y miró directo a Ignacio. «¿La traducción es lo suficientemente clara o necesita versión jurídica también?» Ignacio se levantó, tomó el contrato, lo revisó con expresión incrédula y no dijo palabra. Clara guardó el bolígrafo. «Ya entregué el pedido y la traducción. ¿Puedo irme?» Nadie se movió. Ella se giró, caminó hacia la puerta con paso firme. En el ascensor, mientras descendía sola, se permitió cerrar los ojos por un segundo. No había gritado, no se había defendido con rabia, solo con hechos. Y aún así había dejado la sala congelada. Mientras tanto, Ignacio seguía de pie frente a la mesa con el contrato en la mano. Por primera vez en años, no tenía una respuesta rápida. No era rabia lo que sentía, era otra cosa. Curiosidad, desconcierto quizá, una pizca de respeto. 30 minutos después, Clara empujaba la puerta de su piso en Vallecas. La luz era tenue, el sonido de la televisión venía del cuarto. «Mamá, ya llegué». «Todo bien, hija», dijo una voz desde dentro, viendo otra vez la película esa del chino que vuela con espada. Clara sonrió. «Tigre y dragón. Mamá, hablan tan bonito. Parece música». Entró al cuarto. Su madre estaba tapada hasta el cuello con una botellita de agua al lado y 2 almohadas bajo la cabeza. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó con voz baja. «Tuve que traducir un contrato en mandarín delante de ejecutivos arrogantes. Nada raro.
¿Y pudiste?, preguntó la madre desde el otro cuarto. No solo pude, corregí errores del traductor anterior. Su cara era un poema. Silencio. Luego una risita baja. Siempre supe que ese cuaderno de ideogramas iba a servir. Clara suspiró. El ventilador giraba lento, el piso olía a comida recalentada, pero ahí se sentía en paz. Más tarde se sentó en su rincón favorito. Colchón en el suelo, diccionarios antiguos, frases en varios idiomas pegadas en la pared. Abrió un cuaderno viejo. Releyó una nota del segundo semestre de la universidad. Nunca renuncies a tu voz. Ella abrirá puertas cuando nadie más quiera. Cerró los ojos y sonrió. Lo que no sabía es que una de esas puertas estaba a punto de abrirse de nuevo. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Clara tardó unos segundos en abrir los ojos. El nombre en la pantalla era desconocido, pero la intuición le susurró que debía contestar. Señorita Muñoz, le hablamos de Altavista Global. El señor Ignacio Ortega ha solicitado que se presente hoy a las 10 para una prueba de traducción en mandarín. Clara se sentó en la cama con el corazón acelerado. Prueba en mandarín, sí, presencial. Ella tragó saliva. Confirmo. Colgó y se quedó mirando el techo por unos segundos. Mamá, ya escuché desde el cuarto. Vas a hacerlo muy bien, hija. Clara se levantó como si tuviera resortes en los pies. Eligió la mejor ropa, que tenía un pantalón negro bien planchado y una blusa blanca que aún olía a jabón de lavadora. Limpiando sus zapatillas con un cepillo, recordaba los días de exámenes en la universidad. Respiró hondo y salió. El edificio de Altavista se alzaba imponente entre las torres de cristal del barrio financiero. En recepción, la misma mujer que la había visto días antes la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Otra vez tú? Clara solo sonrió y mostró el mensaje en el móvil. Subió en el ascensor con las manos frías pero la mente clara. Al llegar al piso ejecutivo, la esperaba Verónica Salvatierra con una carpeta en las manos y una mirada afilada. La chica del pedido japonés comentó sin ocultar sarcasmo. Ignacio apareció en la puerta. Yo pedí que la llamaran. ¿Algún problema? Verónica no dijo nada. Pasa, Clara, la sala es tuya. En la mesa había 3 páginas de un contrato legal escrito completamente en mandarín. No se permite diccionario, aclaró Ignacio cruzado de brazos. Clara asintió, tomó la pluma y comenzó a leer en silencio. Durante 5 minutos no hizo un solo gesto, solo movía los ojos sobre las líneas y respiraba de forma controlada. Luego comenzó a escribir. Tradujo cláusula por cláusula con letra clara, ajustando términos técnicos, corrigiendo errores de versiones anteriores e incluso añadiendo observaciones culturales que pudieran mejorar la interpretación del texto. Verónica la observaba de reojo esperando verla dudar, pero eso no ocurrió. Clara no buscaba impresionar, solo hacía lo que sabía hacer con excelencia. 2 horas después entregó el documento y se levantó. Gracias por la oportunidad, dijo con calma. Ignacio tomó el papel y la siguió por el pasillo. ¿Dónde aprendiste esto? Clara se detuvo. En la universidad, letras, 2 años, las mejores calificaciones. ¿Y por qué lo dejaste? Mi madre enfermó y la renta no se paga con metáforas. Ignacio guardó silencio unos segundos. ¿Y después? ¿Tomaste algún curso? No solo libros usados, videos en internet y muchas ganas. Aprendí inglés, español, japonés, coreano, pero el mandarín fue el que más me atrapó. ¿Por qué? Porque parecía imposible y me gusta demostrar que lo imposible también puede respetarme. Ignacio no respondió. Clara salió del edificio sintiendo que algo había cambiado. De regreso a casa, pasó por el mercado, compró arroz, lentejas, 2 manzanas y un paquete de pan. No era lujo, pero era suficiente. Mamá, hoy me pagaron solo por traducir 3 páginas. ¿Puedes creerlo? La madre sonrió con los ojos húmedos. No es suerte, hija, es cosecha. Esa noche Clara escribió en su cuaderno nuevo. Altavista Global, contrato, 3 páginas, 2 horas. Luego añadió, Ignacio Ortega, aún no decido si es un tonto o solo está mal acostumbrado. Se rió sola. Mientras tanto, Ignacio en su oficina leía cada línea de la traducción con detenimiento. Pasaba el dedo por las correcciones, comparaba con la versión anterior, revisaba los sellos. Perfecto, mejor que todo lo que había pagado antes. Pero no era solo la calidad lo que lo inquietaba, era el hecho de que Clara no pidió nada. No suplicó, no intentó agradar, solo hizo su trabajo con dignidad. Ignacio miró por la ventana. El tráfico seguía fluyendo, pero en su interior
algo se detenía. Por primera vez en años, se sentía desafiado no por un socio o un rival, sino por una chica con una mochila gastada, una mente brillante y una voz como bisturí. Sonrió para sí mismo. Clara Muñoz, vamos a ver hasta dónde llegas. A la mañana siguiente despertó a la misma hora de siempre, pero no se levantó de inmediato. Se quedó mirando el techo, recordando la voz de Clara, la forma en que se sostuvo frente a todos. Tenía algo en la mirada, algo que no se compraba ni se fingía. Eso le molestaba y le atraía a partes iguales. En recepción todos se sorprendieron al verlo llegar tan temprano, aún más cuando subió directamente al área legal y preguntó por Clara. Allí estaba ella sentada entre carpetas escribiendo con atención. El cabello recogido improvisadamente, la expresión serena. Parecía pertenecer a ese lugar desde siempre. Ignacio se quedó observándola unos segundos, luego se acercó. ¿Podemos hablar? Ella asintió, tomó sus papeles y lo siguió. En la sala de juntas él señaló una silla. Dime una cosa, ¿qué quieres ahora? No en la empresa, en la vida. Clara pensó un instante. Quiero volver a la universidad, terminar mi carrera, trabajar con idiomas, vivir de eso. ¿Por qué no lo haces? Porque mi madre está enferma, porque las medicinas cuestan más que las matrículas y alguien tiene que sostener la casa. Ignacio se quedó callado. ¿Quieres trabajar aquí? Clara lo miró con sospecha. ¿Me va a contratar por lo que sé o porque me volví viral en su oficina? Ignacio casi sonrió, pero no lo dejó ver. Más tarde llamó a su asistente. Prepara un contrato de prueba para Clara Muñoz, nivel traductora, senior, beneficios completos y apoyo educativo, pero que no sepa que fui yo. La asistente asintió sorprendida. Ignacio volvió a mirar por la ventana. Desde lo alto todo se ve pequeño, pensó. Pero esa chica estaba cambiando su forma de ver el mundo. Esa misma tarde bajó a la cafetería, algo que no hacía en meses. Quería verla fuera de las salas de juntas. Clara estaba sentada con dos becarios, explicando diferencias entre caracteres tradicionales y simplificados en chino, dibujando ideogramas con café sobre la servilleta. Ignacio se acercó con discreción. ¿Interrumpo? Si es para corregir mi pronunciación, sí. Si es para aprender, siéntese. Él arqueó una ceja. ¿Me vas a enseñar mandarín? Puedo intentarlo, pero solo si promete no volver a humillar repartidores. Ignacio respiró hondo. Lo prometo. Al final del día, Clara se despidió sin pretensiones, sin halagos, solo con gratitud. Ignacio la observaba desde su oficina. ¿Qué tiene esta muchacha?, se preguntó. No era belleza ni simpatía, era otra cosa. Una verdad cruda, un talento puro, algo que no se compra. Esa noche, al llegar a casa, Clara encontró a su madre viendo una novela antigua. Le contó el día entero, y cuando terminó su madre solo dijo con ternura: ya era hora de que alguien te escuchara de verdad. Entregue su gafete, es solo una medida preventiva. La frase cayó como un cubo de agua helada sobre los hombros de Clara. Estaba en la oficina de recursos humanos, una sala blanca con sillas grises y silencio de hospital. Frente a ella, Verónica Salvatierra sostenía una carpeta gruesa y una expresión que oscilaba entre falsa cortesía y victoria contenida. Clara apretó los labios, tomó aire y colocó el gafete sobre la mesa. ¿Puedo saber el motivo?, preguntó sin alterar el tono de voz. Hay una denuncia, respondió. Verónica, alguien accedió a documentos confidenciales y su usuario fue el último en abrirlos. Clara frunció el ceño. Eso no es posible. Yo no tengo acceso a esa carpeta. Verónica sonrió con frialdad. Es curioso que lo niegue cuando el registro es claro. Clara no contestó, sabía que levantar la voz solo la haría parecer culpable. En el pasillo la gente miraba con disimulo, otros se alejaban como si el silencio fuera contagioso. Ignacio Ortega recibió el informe mientras estaba en una llamada con socios internacionales. Al ver el nombre de Clara en el encabezado, se levantó de golpe y detuvo la conversación. Vuelvo en 5 minutos, dijo secamente. Bajó a recursos humanos sin avisar. Cuando abrió la puerta encontró a Clara sentada con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto invisible. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Ignacio con voz seca. Verónica dio un paso al frente. Tenemos indicios de que la señorita Muñoz accedió a archivos clasificados sin autorización. Ignacio la miró directamente. ¿Indicios o pruebas? Estamos revisando las cámaras, pero su usuario fue el último en entrar. Ignacio giró hacia el técnico más cercano. ¿Dónde están esas grabaciones?
Las estamos descargando, señor, dijo el joven visiblemente nervioso. Clara no se defendió, solo observaba la escena como si fuera una espectadora más. Ignacio se acercó a ella. «Tú lo hiciste». Clara lo miró a los ojos. «No». Esa fue toda su defensa, una sola palabra, pero dicha con tal firmeza que hizo tambalear incluso a Verónica. 3 horas después, Ignacio estaba en la sala de seguridad con los ojos fijos en las pantallas. Allí estaba todo. A las 10:22 de la noche, una mujer con el mismo gafete de Clara, pero claramente más alta y de complexión diferente, entraba en la oficina legal, abría la computadora y manipulaba los archivos. Ignacio pausó la imagen, amplió el rostro. Era una asistente cercana a Verónica. Lo supo de inmediato. La traición tenía nombre y rostro. No dijo nada, solo ordenó imprimir las capturas y preparó un informe. Al día siguiente reunió al comité directivo. Verónica fue citada sin saber lo que venía. En la sala todos esperaban tensos. Ignacio tomó la palabra, presentó las pruebas y dijo con calma: «Lo grave no es solo la manipulación, sino intentar destruir la carrera de alguien inocente». Verónica palideció, intentó justificar que todo había sido un error, pero nadie la escuchaba. Ignacio concluyó: «Clara Muñoz queda exonerada y será restituida con disculpas públicas. Verónica Salvatierra será suspendida hasta nueva revisión». Clara fue llamada más tarde a su oficina. Entró con paso firme, pero el corazón latiendo fuerte. Ignacio la recibió de pie. Le ofreció asiento, agua y una disculpa. «No puedo borrar lo que pasó, pero puedo prometerte que no volverá a repetirse». Clara respiró profundo. «Gracias». «¿Quieres seguir trabajando aquí?», preguntó él. «Sí, pero sin favoritismos ni excepciones». Ignacio sonrió. Eso ya lo sabía. Esa noche Clara regresó a casa exhausta. Su madre la recibió con sopa caliente y una manta tibia. «¿Qué tal el día?», preguntó con voz suave. «Sobreviví a una tormenta», dijo Clara, dejando caer los zapatos al lado del sofá. «Pero no me rompí». Doña Teresa acarició su cabello. «Te crié para eso». Al día siguiente, al entrar en la oficina, varios empleados se levantaron para saludarla. Otros evitaron su mirada. Clara lo notó, pero no comentó. En su escritorio, encontró una nota sin firma. Decía: «No todos tienen tu fuerza. Gracias por mostrarnos cómo se lucha sin gritar». Clara guardó la nota en su cuaderno. Durante el almuerzo, algunos becarios se acercaron. «¿Podrías revisar nuestra traducción de la propuesta nueva?», preguntaron tímidos. «Claro», respondió ella con una sonrisa. Ignacio desde su oficina la observaba con atención. Verla ahí rodeada de jóvenes llenos de dudas, pero también de esperanza, le confirmaba algo. Clara no era solo buena con los idiomas, era buena con la gente. Más tarde Ignacio la llamó a una sala privada. «Tengo una propuesta para ti», dijo. «Estamos por lanzar un programa nuevo de integración profesional. Quiero que lo dirijas». Clara parpadeó. «¿Yo? ¿Por qué?». «Porque tú ves a los que nadie ve. Y eso vale más que 100 másters». Clara se quedó callada unos segundos. «¿Cuál es el nombre del programa?», preguntó. Ignacio sonrió faro. Clara sonrió también. «Me gusta». Al salir de la sala, Clara cruzó con algunos empleados. Uno de ellos le sonrió abiertamente. Otro le palmeó el hombro. Por primera vez, no se sintió invisible. Esa noche, al escribir en su cuaderno, puso solo una frase: «Hoy gané sin alzar la voz». Y esa fue la victoria más grande. ¿Aceptas liderar el nuevo programa de talentos emergentes de Altavista? La pregunta flotó en la sala como una semilla esperando tierra fértil. Clara no respondió de inmediato. Miró a Ignacio Ortega con la ceja levemente alzada mientras giraba el bolígrafo entre los dedos. «¿Es una oferta seria?», preguntó. «Tan seria como tú», respondió él. Clara respiró hondo. Faro pensó: «¿Qué nombre más luminoso para algo que aún no existe?». Ignacio le explicó que Altavista Global quería crear una iniciativa para descubrir y formar jóvenes con talento provenientes de entornos humildes invisibles para las rutas habituales de reclutamiento. «Queremos que ellos se vean como parte del futuro», dijo Ignacio, «y que otros como tú sepan que hay un sitio para ellos aquí». Clara lo escuchaba con atención. No era solo una propuesta laboral, era una invitación a construir algo que nunca antes había existido. «Acepto», dijo finalmente, «pero quiero condiciones claras, autonomía, un equipo diverso y seguimiento real, no solo fotos bonitas para redes». «Hecho», respondió Ignacio. Esa misma tarde, Clara comenzó a trabajar en su rincón habitual,
con libretas, mapas mentales y una pizarra donde escribió en letras grandes Faro. Lo primero que hizo fue visitar su barrio en Vallecas. Caminó por las calles donde había crecido, habló con bibliotecarios antiguos, con profesoras jubiladas, con vecinos que aún recordaban sus tardes traduciendo subtítulos en cibercafés. Buscaban hombres jóvenes que hubieran demostrado talento sin tener oportunidades. En una semana ya tenía una lista de 10. Un chico que hacía reparaciones de móviles y hablaba 3 idiomas, una joven que escribía poesía en 2 lenguas, una madre adolescente que había aprendido contabilidad por YouTube para manejar el negocio familiar. Gente común extraordinaria. Clara diseñó un plan simple pero ambicioso: becas, clases intensivas, mentoría emocional y prácticas profesionales reales dentro de Altavista. Ignacio le dio carta blanca. Tú guías el faro, le dijo, y yo solo me aseguro de que no te falte luz. La noticia del programa se difundió rápido. Varios medios locales se interesaron. Clara, sin embargo, rechazó entrevistas. No quiero ser el rostro, quiero que ellos lo sean. Los seleccionados llegaron el lunes a las 8 de la mañana, nerviosos, curiosos, algunos con ropa prestada, otros con mochilas rotas, pero todos con brillo en los ojos. Clara los recibió en la puerta. Bienvenidos, dijo. Aquí nadie viene a demostrar nada a nadie, sino a aprender juntos. En los primeros días, Clara los acompañó en todo, tradujo manuales, les enseñó a usar las plataformas, respondió preguntas técnicas y emocionales. Fue guía, profesora, hermana mayor. Incluso organizó almuerzos compartidos, donde cada uno llevaba algo típico de su casa. Había tortilla de patata, empanadas, arroz con leche y muchas risas. Ignacio los visitó una vez a la semana, siempre en silencio, sin dar discursos, solo para observar. En una de esas visitas, escuchó a una de las chicas decirle a Clara: profe, hoy entendí un concepto que no lograba en la escuela y ahora me siento capaz. Ignacio sonrió. Esa misma tarde, Clara recibió un correo. Había sido aceptada en la Universidad Autónoma de Madrid para terminar su carrera de traducción e interpretación. Había postulado sin decirle a nadie, motivada por la energía de sus alumnos. Cerró el portátil con las manos temblorosas y fue a buscar a su madre. Mamá volvía a la universidad. Doña Teresa la abrazó sin palabras. Esa noche hubo sopa caliente, pan con ajo y una vela encendida sobre la mesa para agradecer. El programa Faro siguió creciendo. Uno de los estudiantes logró traducir un documento técnico que ni siquiera el departamento de ingeniería había entendido. Otro propuso un sistema de señales para que los becarios pudieran ayudarse entre sí sin interrumpir las reuniones formales. Clara lo anotó todo, lo celebró todo, y al final de cada día escribía en su cuaderno una frase distinta. Hoy escuché a alguien que nunca había hablado. Hoy alguien descubrió que podía explicar ideas complejas. Hoy una sonrisa derritió un silencio. Un viernes, al cerrar la jornada, Ignacio la esperó en la puerta. ¿Vas a algún sitio?, preguntó él. A casa, como siempre. ¿Tienes planes para el futuro? Clara sonrió. Depende de cuánta batería me quede. Ignacio se rió por lo bajo. No te canses mucho, aún nos queda mucho por iluminar. Clara miró al cielo donde apenas asomaban las primeras estrellas. Faro, pensó otra vez. No era solo un nombre, era una misión. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola frente al mundo. Estaba al timón de algo que importaba. Y esa certeza le dio paz. ¿Aceptas liderar el nuevo programa de talentos emergentes de Altavista? La pregunta flotó en la sala como una semilla esperando tierra fértil. Clara no respondió de inmediato. Miró a Ignacio Ortega con la ceja levemente alzada mientras giraba el bolígrafo entre los dedos. ¿Es una oferta seria?, preguntó. Tan seria como tú, respondió él. Clara respiró hondo. Faro, pensó. ¿Qué nombre más luminoso para algo que aún no existe? Ignacio le explicó que Altavista Global quería crear una iniciativa para descubrir y formar jóvenes con talento provenientes de entornos humildes, invisibles, para las rutas habituales de reclutamiento. Queremos que ellos se vean como parte del futuro, dijo Ignacio, y que otros como tú sepan que hay un sitio para ellos aquí. Clara lo escuchaba con atención. No era solo una propuesta laboral, era una invitación a construir algo que nunca antes había existido. Acepto, dijo finalmente, pero quiero condiciones claras: autonomía, un equipo diverso y seguimiento real, no solo fotos bonitas para redes. Hecho, respondió Ignacio. Esa misma tarde, Clara comenzó a trabajar en su rincón habitual con libretas, mapas mentales
y una pizarra donde escribió en letras grandes Faro. Lo primero que hizo fue visitar su barrio en Vallecas. Caminó por las calles donde había crecido, habló con bibliotecarios antiguos, con profesoras jubiladas, con vecinos que aún recordaban sus tardes traduciendo subtítulos en cibercafés. Buscaban hombres jóvenes que hubieran demostrado talento sin tener oportunidades. En una semana ya tenía una lista de 10. Un chico que hacía reparaciones de móviles y hablaba 3 idiomas, una joven que escribía poesía en 2 lenguas, una madre adolescente que había aprendido contabilidad por YouTube para manejar el negocio familiar. Gente común extraordinaria. Clara diseñó un plan simple pero ambicioso: becas, clases intensivas, mentoría emocional y prácticas profesionales reales dentro de Altavista. Ignacio le dio carta blanca. Tú guías el faro, le dijo, y yo solo me aseguro de que no te falte luz. La noticia del programa se difundió rápido. Varios medios locales se interesaron. Clara, sin embargo, rechazó entrevistas. No quiero ser el rostro, quiero que ellos lo sean. Los seleccionados llegaron el lunes a las 8 de la mañana, nerviosos, curiosos, algunos con ropa prestada, otros con mochilas rotas, pero todos con brillo en los ojos. Clara los recibió en la puerta. Bienvenidos, dijo, aquí nadie viene a demostrar nada a nadie, sino a aprender juntos. En los primeros días, Clara los acompañó en todo, tradujo manuales, les enseñó a usar las plataformas, respondió preguntas técnicas y emocionales. Fue guía, profesora, hermana mayor. Incluso organizó almuerzos compartidos donde cada uno llevaba algo típico de su casa. Había tortilla de patata, empanadas, arroz con leche y muchas risas. Ignacio los visitó una vez a la semana, siempre en silencio, sin dar discursos, solo para observar. En una de esas visitas, escuchó a una de las chicas decirle a Clara: profe, hoy entendí un concepto que no lograba en la escuela y ahora me siento capaz. Ignacio sonrió. Esa misma tarde, Clara recibió un correo. Había sido aceptada en la Universidad Autónoma de Madrid para terminar su carrera de traducción e interpretación. Había postulado sin decirle a nadie, motivada por la energía de sus alumnos. Cerró el portátil con las manos temblorosas y fue a buscar a su madre. Mamá volvía a la universidad. Doña Teresa la abrazó sin palabras. Esa noche hubo sopa caliente, pan con ajo y una vela encendida sobre la mesa para agradecer. El programa Faro siguió creciendo. Uno de los estudiantes logró traducir un documento técnico que ni siquiera el departamento de ingeniería había entendido. Otro propuso un sistema de señales para que los becarios pudieran ayudarse entre sí sin interrumpir las reuniones formales. Clara lo anotó todo, lo celebró todo, y al final de cada día escribía en su cuaderno una frase distinta. Hoy escuché a alguien que nunca había hablado. Hoy alguien descubrió que podía explicar ideas complejas. Hoy una sonrisa derritió un silencio. Un viernes, al cerrar la jornada, Ignacio la esperó en la puerta. ¿Vas a algún sitio?, preguntó él. A casa, como siempre. ¿Tienes planes para el futuro? Clara sonrió. Depende de cuánta batería me quede. Ignacio se rió por lo bajo. No te canses mucho, aún nos queda mucho por iluminar. Clara miró al cielo donde apenas asomaban las primeras estrellas. Faro, pensó otra vez. No era solo un nombre, era una misión. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola frente al mundo. Estaba al timón de algo que importaba. Y esa certeza le dio paz. El talento nunca estuvo escondido, solo fue ignorado. Esa frase estaba escrita con tiza blanca sobre la pizarra de la sala Faro cuando Clara llegó esa mañana. Alguien del grupo la había escrito sin firma, pero con intención. Ella la leyó en silencio y asintió para sí misma. Era verdad. Lo había vivido en carne propia y ahora lo veía repetirse en otros rostros jóvenes. Sin embargo, no todo era armonía. Desde su participación en el Congreso de Sevilla, Clara notaba un cambio sutil en el ambiente. Las miradas habían variado, los silencios eran más largos y los pasillos más fríos. Algunos compañeros ya no la saludaban con la misma cordialidad. Otros evitaban cruzarse con ella. Y lo más evidente, Verónica Salvatierra había vuelto a la oficina tras su suspensión y lo había hecho con una sonrisa más afilada que antes. Clara intentaba mantenerse al margen, concentrarse en sus clases, en los alumnos, en el crecimiento del programa. Pero el aislamiento era palpable. En una reunión interna, fue omitida deliberadamente de una lista de correos, lo que provocó que faltara a una sesión importante.
En otra ocasión su informe fue entregado con errores de forma que ella jamás habría cometido. Clara habló con Ignacio, pero sin quejarse, solo informando. Él la escuchó en silencio, frunció el ceño y le pidió que documentara todo. No quiero intervenir a ciegas, dijo. Si esto es una tormenta, quiero saber de dónde viene el viento. Mientras tanto, Clara buscaba refugio en sus alumnos. Con ellos se sentía valorada no por títulos ni apariencias, sino por su entrega. Les enseñaba cómo traducir emociones, cómo elegir palabras que conectaran, no solo que significaran. Una tarde uno de los chicos levantó la mano y preguntó: «Profe, ¿cómo se traduce algo que duele pero no se puede decir?». Clara se quedó callada un momento y respondió: «A veces con silencio, a veces con poesía». El grupo murmuró en voz baja, como si hubieran recibido una clave secreta. Los avances del Faro eran notables. Varios alumnos habían sido invitados a colaborar en proyectos internos de la empresa. Uno de ellos incluso fue felicitado públicamente por su precisión en una presentación internacional. Pero Clara no aparecía en los créditos. Ignacio lo notó. En una reunión ejecutiva propuso que se hiciera un reconocimiento formal al programa y a su fundadora. Pero Verónica objetó: «No conviene personalizar los proyectos», dijo, «es mejor destacar el equipo». Ignacio no respondió, pero tomó nota. Un jueves por la tarde se organizó un acto de la empresa para celebrar la diversidad e inclusión. Clara había sido una de las impulsoras iniciales del evento, pero cuando se publicó el programa, su nombre no figuraba. No fue invitada como oradora ni como organizadora. Solo recibió un correo genérico de asistencia. Se sintió herida pero no sorprendida. Había aprendido que cuando una mujer con voz firme sube demasiado rápido, suele generar incomodidades. Decidió no ir. Ese día se quedó en la sala Faro, revisando trabajos y preparando nuevas actividades. A las 6 de la tarde Ignacio entró sin avisar. «¿No vas al evento?», preguntó. «No me invitaron», respondió ella sin rencor. Ignacio la miró con atención. «¿Y si te invito yo ahora mismo?». «No quiero ser un parche de último minuto», dijo. «Clara, quiero estar cuando se planifica, no cuando hay una silla vacía». Ignacio asintió comprendiendo. «Te entiendo más de lo que imaginas», dijo y se marchó. Al llegar al evento tomó el micrófono y tras su discurso oficial hizo una pausa. «Antes de cerrar, quiero invitar a una persona que no figura en el programa, pero sin la cual nada de esto sería posible. Clara Muñoz». El silencio fue inmediato. Clara, que lo escuchaba desde una pantalla interna, se quedó paralizada. Todos voltearon hacia la puerta. Ignacio la esperaba con una sonrisa tranquila. Clara caminó despacio hasta el estrado. Tomó el micrófono con serenidad y dijo: «Buenas tardes. Yo no sabía que hablaría hoy, pero llevo tiempo preparando estas palabras aunque no lo sabía». Habló de inclusión verdadera, de cómo no basta con nombrar, hay que compartir espacio, voz y oportunidades. Contó cómo había sentido la invisibilidad incluso dentro de un lugar que predicaba lo contrario. Y terminó diciendo que el próximo evento tenga menos discursos y más escucha. La ovación fue discreta pero sentida. Al bajar del escenario, varias personas se acercaron a saludarla, otras bajaron la mirada. Ignacio la felicitó en voz baja. «Eso fue lo más claro que he oído en meses». Clara sonrió cansada pero firme. Esa noche escribió en su cuaderno: «No quiero que me incluyan, quiero que me integren». Al día siguiente todo parecía igual, pero algo había cambiado. Los alumnos del Faro la esperaban con una flor silvestre sobre su escritorio. «Gracias, profe», decía una nota, «por hablar también por nosotros». En su interior, Clara sentía que había pasado una frontera invisible. Ya no necesitaba aprobación, sabía quién era y lo que aportaba. Y con eso bastaba. «Vamos a encender más faros. Este proyecto es tuyo». Las palabras de Ignacio aún resonaban en la mente de Clara mientras observaba la nueva sala asignada al programa. Era un espacio amplio con ventanales grandes y paredes aún vacías. En su interior podía sentir el eco de lo que vendría. Clara sabía que Faro no podía quedarse en una primera edición exitosa. Debía crecer, evolucionar y alcanzar a más jóvenes. Así que se sentó con su libreta favorita, trazó líneas, dibujó esquemas y escribió en el centro de la hoja: «Faro Segunda Ola». La idea era clara: expandir el programa, sumar otros perfiles, abrirlo a jóvenes mayores de 25 que por diversas razones no habían podido continuar sus estudios, pero tenían un potencial visible. Ignacio le dio libertad total.
Contrata a quien necesites, haz alianzas con centros de barrio, busca a los invisibles. Clara sonrió al escuchar eso. Era justo lo que sabía hacer. Comenzó visitando bibliotecas, centros culturales y asociaciones de ayuda social. En Lavapiés, conoció a un joven senegalés que hablaba 5 idiomas y daba clases gratuitas a niños migrantes. En Carabanchel, una madre soltera que manejaba Excel mejor que muchos administrativos. En Tetuán, un joven ucraniano que traducía textos jurídicos sin tener ningún título. Clara los entrevistó con paciencia sin evaluarlos por lo que faltaba, sino por lo que ya habían demostrado. A cada uno le entregó una carta con el logo de Faro y una frase escrita a mano: «Eres parte de la segunda ola». Al regresar a la oficina, se encontró con los primeros alumnos del programa ayudando a pintar las paredes del nuevo espacio. «Queremos dejar huella», dijeron. Ella trajo plantas, libros, frases inspiradoras en varios idiomas. En una de las paredes un mural comenzó a tomar forma. Decía: «En cada palabra justa hay un futuro posible». La segunda edición comenzó con 13 estudiantes. La dinámica fue diferente, más compleja, pero igual de intensa. Había que equilibrar niveles de experiencia, ajustar expectativas y fortalecer la autoestima de quienes llegaban cargados de dudas. Clara se convirtió en algo más que una profesora. Fue mentora, mediadora, compañera de camino. Cada semana se organizaban círculos de conversación donde los estudiantes compartían sus historias personales. Uno hablaba de cruzar el mar en patera, otro de abandonar su país por miedo a ser perseguido, otra más de criar sola a 3 hijos mientras trabajaba limpiando oficinas. Esas historias no se tradujeron en números ni en discursos, se convirtieron en fuerza. Un día, una estudiante tradujo un documento técnico de telecomunicaciones con una precisión que sorprendió al propio departamento de ingeniería. El informe fue enviado a la dirección y generó una reunión inmediata. Ignacio convocó a Clara. «Quiero integrar a 3 de tus estudiantes en proyectos internos», dijo. Clara lo miró con cautela. «¿Pasantías o puestos reales?» «Reales», respondió él. Clara aceptó, pero puso condiciones: tutoría interna, sueldo justo y reconocimiento oficial. Ignacio no dudó. El programa comenzó a hacer ruido en otros departamentos. Recursos Humanos pidió una charla de Clara sobre selección inclusiva. Legal le solicitó revisión de manuales con lenguaje claro. Pronto Faro dejó de ser un anexo y se convirtió en un referente. Una mañana Clara recibió una llamada de su antigua universidad. Le ofrecían coordinar un módulo sobre inclusión lingüística dentro del grado de traducción. «Me han recomendado tus alumnos», dijeron, «y eso dice mucho de ti». Clara aceptó emocionada. Volver a la universidad no como alumna, sino como profesora, era un cierre poético a su recorrido. Cuando lo contó en clase, los estudiantes aplaudieron de pie. «Usted es nuestra profe», decían. Ignacio también lo celebró a su manera. Le envió una tarjeta con una frase en latín traducida por él mismo: «Lux ex tenebris luz», desde la oscuridad. Clara la guardó en su cuaderno. Un viernes, al final de clase, uno de los alumnos se acercó tímido. «Profe, ¿puedo decir algo?» «Claro», dijo ella. «Gracias por enseñarme a creer en mi voz. Nunca pensé que alguien me escucharía sin juzgar». Clara le abrazó. «Eso es Faro», contestó. «No es un curso, es un lugar donde aprender a no esconderse». Esa noche en casa escribió en su libreta: «Faro no es una lámpara, es una mano extendida en medio de la niebla». Y con esa frase supo que todo lo que vendría después tendría su raíz en ese espacio construido con paciencia, amor y mucha dignidad. «Vamos a encender más faros. Este proyecto es tuyo». Las palabras de Ignacio aún resonaban en la mente de Clara mientras observaba la nueva sala asignada al programa. Era un espacio amplio con ventanales grandes y paredes aún vacías. En su interior podía sentir el eco de lo que vendría. Clara sabía que Faro no podía quedarse en una primera edición exitosa. Debía crecer, evolucionar y alcanzar a más jóvenes. Así que se sentó con su libreta favorita, trazó líneas, dibujó esquemas y escribió en el centro de la hoja: «Faro, segunda ola». La idea era clara: expandir el programa, sumar otros perfiles, abrirlo a jóvenes mayores de 25 que por diversas razones no habían podido continuar sus estudios, pero tenían un potencial visible. Ignacio le dio libertad total. «Contrata a quien necesites, haz alianzas con centros de barrio, busca a los invisibles». Clara sonrió al escuchar eso. Era justo lo que sabía hacer. Comenzó visitando bibliotecas, centros culturales
y asociaciones de ayuda social. En Lavapiés conoció a un joven senegalés que hablaba 5 idiomas y daba clases gratuitas a niños migrantes. En Carabanchel, una madre soltera que manejaba Excel mejor que muchos administrativos. En Tetuán, un joven ucraniano que traducía textos jurídicos sin tener ningún título. Clara los entrevistó con paciencia, sin evaluarlos por lo que faltaba, sino por lo que ya habían demostrado. A cada uno le entregó una carta con el logo de Faro y una frase escrita a mano: «Eres parte de la segunda ola». Al regresar a la oficina, se encontró con los primeros alumnos del programa, ayudando a pintar las paredes del nuevo espacio. «Queremos dejar huella», dijeron. Ella trajo plantas, libros, frases inspiradoras en varios idiomas. En una de las paredes un mural comenzó a tomar forma. Decía: «En cada palabra justa hay un futuro posible». La segunda edición comenzó con 13 estudiantes. La dinámica fue diferente, más compleja, pero igual de intensa. Había que equilibrar niveles de experiencia, ajustar expectativas y fortalecer la autoestima de quienes llegaban cargados de dudas. Clara se convirtió en algo más que una profesora. Fue mentora, mediadora, compañera de camino. Cada semana se organizaban círculos de conversación donde los estudiantes compartían sus historias personales. Uno hablaba de cruzar el mar en patera, otro de abandonar su país por miedo a ser perseguido, otra más de criar sola a 3 hijos mientras trabajaba limpiando oficinas. Esas historias no se tradujeron en números ni en discursos, se convirtieron en fuerza. Un día una estudiante tradujo un documento técnico de telecomunicaciones con una precisión que sorprendió al propio departamento de ingeniería. El informe fue enviado a la dirección y generó una reunión inmediata. Ignacio convocó a Clara. «Quiero integrar a 3 de tus estudiantes en proyectos internos», dijo. Clara lo miró con cautela. «¿Pasantías o puestos reales?» «Reales», respondió él. Clara aceptó, pero puso condiciones: tutoría interna, sueldo justo y reconocimiento oficial. Ignacio no dudó. El programa comenzó a hacer ruido en otros departamentos. Recursos Humanos pidió una charla de Clara sobre selección inclusiva. Legal le solicitó revisión de manuales con lenguaje claro. Pronto Faro dejó de ser un anexo y se convirtió en un referente. Una mañana Clara recibió una llamada de su antigua universidad. Le ofrecían coordinar un módulo sobre inclusión lingüística dentro del grado de traducción. «Me han recomendado tus alumnos», dijeron, «y eso dice mucho de ti». Clara aceptó emocionada. Volver a la universidad no como alumna sino como profesora era un cierre poético a su recorrido. Cuando lo contó en clase, los estudiantes aplaudieron de pie. «Usted es nuestra profe», decían. Ignacio también lo celebró a su manera. Le envió una tarjeta con una frase en latín, traducida por él mismo: «Lux ex tenebris», luz desde la oscuridad. Clara la guardó en su cuaderno. Un viernes al final de clase, uno de los alumnos se acercó tímido. «Profe, ¿puedo decir algo?» «Claro», dijo ella. «Gracias por enseñarme a creer en mi voz. Nunca pensé que alguien me escucharía sin juzgar». Clara le abrazó. «Eso es Faro», contestó. «No es un curso, es un lugar donde aprender a no esconderse». Esa noche en casa escribió en su libreta: «Faro no es una lámpara, es una mano extendida en medio de la niebla». Y con esa frase supo que todo lo que vendría después tendría su raíz en ese espacio construido con paciencia, amor y mucha dignidad. Vamos a encender más faros. Este proyecto es tuyo. Las palabras de Ignacio aún resonaban en la mente de Clara mientras observaba la nueva sala asignada al programa. Era un espacio amplio con ventanales grandes y paredes aún vacías. En su interior podía sentir el eco de lo que vendría. Clara sabía que Faro no podía quedarse en una primera edición exitosa. Debía crecer, evolucionar y alcanzar a más jóvenes. Así que se sentó con su libreta favorita, trazó líneas, dibujó esquemas y escribió en el centro de la hoja: «Faro segunda ola». La idea era clara: expandir el programa, sumar otros perfiles, abrirlo a jóvenes mayores de 25 que por diversas razones no habían podido continuar sus estudios, pero tenían un potencial visible. Ignacio le dio libertad total. «Contrata a quien necesites, haz alianzas con centros de barrio, busca a los invisibles». Clara sonrió al escuchar eso. Era justo lo que sabía hacer. Comenzó visitando bibliotecas, centros culturales y asociaciones de ayuda social. En Lavapiés conoció a un joven senegalés que hablaba 5 idiomas y daba clases gratuitas a niños migrantes. En Carabanchel, una madre soltera
que manejaba Excel mejor que muchos administrativos. En Tetuán, un joven ucraniano que traducía textos jurídicos sin tener ningún título. Clara los entrevistó con paciencia, sin evaluarlos por lo que faltaba, sino por lo que ya habían demostrado. A cada uno le entregó una carta con el logo de Faro y una frase escrita a mano: «Eres parte de la segunda ola». Al regresar a la oficina, se encontró con los primeros alumnos del programa ayudando a pintar las paredes del nuevo espacio. «Queremos dejar huella», dijeron. Ella trajo plantas, libros, frases inspiradoras en varios idiomas. En una de las paredes un mural comenzó a tomar forma. Decía: «En cada palabra justa hay un futuro posible». La segunda edición comenzó con 13 estudiantes. La dinámica fue diferente, más compleja, pero igual de intensa. Había que equilibrar niveles de experiencia, ajustar expectativas y fortalecer la autoestima de quienes llegaban cargados de dudas. Clara se convirtió en algo más que una profesora. Fue mentora, mediadora, compañera de camino. Cada semana se organizaban círculos de conversación donde los estudiantes compartían sus historias personales. Uno hablaba de cruzar el mar en patera, otro de abandonar su país por miedo a ser perseguido, otra más de criar sola a 3 hijos mientras trabajaba limpiando oficinas. Esas historias no se tradujeron en números ni en discursos, se convirtieron en fuerza. Un día, una estudiante tradujo un documento técnico de telecomunicaciones con una precisión que sorprendió al propio departamento de ingeniería. El informe fue enviado a la dirección y generó una reunión inmediata. Ignacio convocó a Clara. «Quiero integrar a 3 de tus estudiantes en proyectos internos», dijo. Clara lo miró con cautela. «¿Pasantías o puestos reales?» «Reales», respondió él. Clara aceptó, pero puso condiciones: tutoría interna, sueldo justo y reconocimiento oficial. Ignacio no dudó. El programa comenzó a hacer ruido en otros departamentos. Recursos Humanos pidió una charla de Clara sobre selección inclusiva. Legal le solicitó revisión de manuales con lenguaje claro. Pronto Faro dejó de ser un anexo y se convirtió en un referente. Una mañana Clara recibió una llamada de su antigua universidad. Le ofrecían coordinar un módulo sobre inclusión lingüística dentro del grado de traducción. «Me han recomendado tus alumnos», dijeron, «y eso dice mucho de ti». Clara aceptó emocionada. Volver a la universidad no como alumna, sino como profesora, era un cierre poético a su recorrido. Cuando lo contó en clase, los estudiantes aplaudieron de pie. «Usted es nuestra profe», decían. Ignacio también lo celebró a su manera. Le envió una tarjeta con una frase en latín traducida por él mismo: «Lux ex tenebris luz», desde la oscuridad. Clara la guardó en su cuaderno. Un viernes, al final de clase, uno de los alumnos se acercó tímido. «Profe, ¿puedo decir algo?» «Claro», dijo ella. «Gracias por enseñarme a creer en mi voz. Nunca pensé que alguien me escucharía sin juzgar». Clara le abrazó. «Eso es, Faro», contestó. «No es un curso, es un lugar donde aprender a no esconderse». Esa noche en casa escribió en su libreta: «Faro no es una lámpara, es una mano extendida en medio de la niebla». Y con esa frase supo que todo lo que vendría después tendría su raíz en ese espacio construido con paciencia, amor y mucha dignidad. Vamos a encender más faros. Este proyecto es tuyo. Las palabras de Ignacio aún resonaban en la mente de Clara mientras observaba la nueva sala asignada al programa. Era un espacio amplio con ventanales grandes y paredes aún vacías. En su interior podía sentir el eco de lo que vendría. Clara sabía que Faro no podía quedarse en una primera edición exitosa. Debía crecer, evolucionar y alcanzar a más jóvenes. Así que se sentó con su libreta favorita, trazó líneas, dibujó esquemas y escribió en el centro de la hoja: «Faro segunda ola». La idea era clara: expandir el programa, sumar otros perfiles, abrirlo a jóvenes mayores de 25 que por diversas razones no habían podido continuar sus estudios, pero tenían un potencial visible. Ignacio le dio libertad total. «Contrata a quien necesites, haz alianzas con centros de barrio, busca a los invisibles». Clara sonrió al escuchar eso. Era justo lo que sabía hacer. Comenzó visitando bibliotecas, centros culturales y asociaciones de ayuda social. En Lavapiés conoció a un joven senegalés que hablaba 5 idiomas y daba clases gratuitas a niños migrantes. En Carabanchel, una madre soltera que manejaba Excel mejor que muchos administrativos.
En Tetuán, un joven ucraniano que traducía textos jurídicos sin tener ningún título. Clara los entrevistó con paciencia, sin evaluarlos por lo que faltaba, sino por lo que ya habían demostrado. A cada uno le entregó una carta con el logo de Faro y una frase escrita a mano: «Eres parte de la segunda ola». Al regresar a la oficina se encontró con los primeros alumnos del programa ayudando a pintar las paredes del nuevo espacio. «Queremos dejar huella», dijeron. Ella trajo plantas, libros, frases inspiradoras en varios idiomas. En una de las paredes un mural comenzó a tomar forma. Decía: «En cada palabra justa hay un futuro posible». La segunda edición comenzó con 13 estudiantes. La dinámica fue diferente, más compleja, pero igual de intensa. Había que equilibrar niveles de experiencia, ajustar expectativas y fortalecer la autoestima de quienes llegaban cargados de dudas. Clara se convirtió en algo más que una profesora. Fue mentora, mediadora, compañera de camino. Cada semana se organizaban círculos de conversación donde los estudiantes compartían sus historias personales. Uno hablaba de cruzar el mar en patera, otro de abandonar su país por miedo a ser perseguido, otra más de criar sola a 3 hijos mientras trabajaba limpiando oficinas. Esas historias no se tradujeron en números ni en discursos, se convirtieron en fuerza. Un día una estudiante tradujo un documento técnico de telecomunicaciones con una precisión que sorprendió al propio departamento de ingeniería. El informe fue enviado a la dirección y generó una reunión inmediata. Ignacio convocó a Clara. «Quiero integrar a 3 de tus estudiantes en proyectos internos», dijo. Clara lo miró con cautela. «¿Pasantías o puestos reales?» «Reales», respondió él. Clara aceptó, pero puso condiciones: tutoría interna, sueldo justo y reconocimiento oficial. Ignacio no dudó. El programa comenzó a hacer ruido en otros departamentos. Recursos Humanos pidió una charla de Clara sobre selección inclusiva. Legal le solicitó revisión de manuales con lenguaje claro. Pronto Faro dejó de ser un anexo y se convirtió en un referente. Una mañana Clara recibió una llamada de su antigua universidad. Le ofrecían coordinar un módulo sobre inclusión lingüística dentro del grado de traducción. «Me han recomendado tus alumnos», dijeron, «y eso dice mucho de ti». Clara aceptó emocionada. Volver a la universidad no como alumna, sino como profesora, era un cierre poético a su recorrido. Cuando lo contó en clase, los estudiantes aplaudieron de pie. «Usted es nuestra profe», decían. Ignacio también lo celebró a su manera. Le envió una tarjeta con una frase en latín, traducida por él mismo: «Lux ex tenebris», luz desde la oscuridad. Clara la guardó en su cuaderno. Un viernes, al final de clase, uno de los alumnos se acercó tímido. «Profe, ¿puedo decir algo?» «Claro», dijo ella. «Gracias por enseñarme a creer en mi voz. Nunca pensé que alguien me escucharía sin juzgar». Clara le abrazó. «Eso es Faro», contestó. «No es un curso, es un lugar donde aprender a no esconderse». Esa noche en casa escribió en su libreta: «Faro no es una lámpara, es una mano extendida en medio de la niebla». Y con esa frase supo que todo lo que vendría después tendría su raíz en ese espacio construido con paciencia, amor y mucha dignidad. «Vamos a encender más faros. Este proyecto es tuyo». Las palabras de Ignacio aún resonaban en la mente de Clara mientras observaba la nueva sala asignada al programa. Era un espacio amplio con ventanales grandes y paredes aún vacías. En su interior podía sentir el eco de lo que vendría. Clara sabía que Faro no podía quedarse en una primera edición exitosa. Debía crecer, evolucionar y alcanzar a más jóvenes. Así que se sentó con su libreta favorita, trazó líneas, dibujó esquemas y escribió en el centro de la hoja: «Faro segunda ola». La idea era clara: expandir el programa, sumar otros perfiles, abrirlo a jóvenes mayores de 25 que por diversas razones no habían podido continuar sus estudios, pero tenían un potencial visible. Ignacio le dio libertad total. «Contrata a quien necesites, haz alianzas con centros de barrio, busca a los invisibles». Clara sonrió al escuchar eso. Era justo lo que sabía hacer. Comenzó visitando bibliotecas, centros culturales y asociaciones de ayuda social. En Lavapiés conoció a un joven senegalés que hablaba 5 idiomas y daba clases gratuitas a niños migrantes. En Carabanchel, una madre soltera que manejaba Excel mejor que muchos administrativos. En Tetuán, un joven ucraniano que traducía textos jurídicos sin tener ningún título. Clara los entrevistó con paciencia, sin evaluarlos,
por lo que faltaba, sino por lo que ya habían demostrado. A cada uno le entregó una carta con el logo de Faro y una frase escrita a mano: eres parte de la segunda ola. Al regresar a la oficina se encontró con los primeros alumnos del programa, ayudando a pintar las paredes del nuevo espacio. Queremos dejar huella, dijeron. Ella trajo plantas, libros, frases inspiradoras en varios idiomas. En una de las paredes, un mural comenzó a tomar forma. Decía: en cada palabra justa hay un futuro posible. La segunda edición comenzó con 13 estudiantes. La dinámica fue diferente, más compleja, pero igual de intensa. Había que equilibrar niveles de experiencia, ajustar expectativas y fortalecer la autoestima de quienes llegaban cargados de dudas. Clara se convirtió en algo más que una profesora. Fue mentora, mediadora, compañera de camino. Cada semana se organizaban círculos de conversación donde los estudiantes compartían sus historias personales. Uno hablaba de cruzar el mar en patera, otro de abandonar su país por miedo a ser perseguido, otra más de criar sola a 3 hijos mientras trabajaba limpiando oficinas. Esas historias no se tradujeron en números ni en discursos, se convirtieron en fuerza. Un día una estudiante tradujo un documento técnico de telecomunicaciones con una precisión que sorprendió al propio departamento de ingeniería. El informe fue enviado a la dirección y generó una reunión inmediata. Ignacio convocó a Clara. Quiero integrar a 3 de tus estudiantes en proyectos internos, dijo. Clara lo miró con cautela. ¿Pasantías o puestos reales? Reales, respondió él. Clara aceptó, pero puso condiciones: tutoría interna, sueldo justo y reconocimiento oficial. Ignacio no dudó. El programa comenzó a hacer ruido en otros departamentos. Recursos Humanos pidió una charla de Clara sobre selección inclusiva. Legal le solicitó revisión de manuales con lenguaje claro. Pronto Faro dejó de ser un anexo y se convirtió en un referente. Una mañana Clara recibió una llamada de su antigua universidad. Le ofrecían coordinar un módulo sobre inclusión lingüística dentro del grado de traducción. Me han recomendado tus alumnos, dijeron, y eso dice mucho de ti. Clara aceptó emocionada. Volver a la universidad no como alumna, sino como profesora, era un cierre poético a su recorrido. Cuando lo contó en clase, los estudiantes aplaudieron de pie. Usted es nuestra profe, decían. Ignacio también lo celebró a su manera. Le envió una tarjeta con una frase en latín, traducida por él mismo: lux ex tenebris, luz desde la oscuridad. Clara la guardó en su cuaderno. Un viernes, al final de clase, uno de los alumnos se acercó tímido. «Profe, ¿puedo decir algo?» «Claro», dijo ella. «Gracias por enseñarme a creer en mi voz. Nunca pensé que alguien me escucharía sin juzgar». Clara le abrazó. «Eso es Faro», contestó. «No es un curso, es un lugar donde aprender a no esconderse». Esa noche en casa escribió en su libreta: «Faro no es una lámpara, es una mano extendida en medio de la niebla». Y con esa frase supo que todo lo que vendría después tendría su raíz en ese espacio construido con paciencia, amor y mucha dignidad. Vamos a encender más faros. Este proyecto es tuyo. Las palabras de Ignacio aún resonaban en la mente de Clara mientras observaba la nueva sala asignada al programa. Era un espacio amplio con ventanales grandes y paredes aún vacías. En su interior podía sentir el eco de lo que vendría. Clara sabía que Faro no podía quedarse en una primera edición exitosa. Debía crecer, evolucionar y alcanzar a más jóvenes. Así que se sentó con su libreta favorita, trazó líneas, dibujó esquemas y escribió en el centro de la hoja: Faro segunda ola. La idea era clara: expandir el programa, sumar otros perfiles, abrirlo a jóvenes mayores de 25 que por diversas razones no habían podido continuar sus estudios, pero tenían un potencial visible. Ignacio le dio libertad total. Contrata a quien necesites, haz alianzas con centros de barrio, busca a los invisibles. Clara sonrió al escuchar eso. Era justo lo que sabía hacer. Comenzó visitando bibliotecas, centros culturales y asociaciones de ayuda social. En Lavapiés conoció a un joven senegalés que hablaba 5 idiomas y daba clases gratuitas a niños migrantes. En Carabanchel, una madre soltera que manejaba Excel mejor que muchos administrativos. En Tetuán, un joven ucraniano que traducía textos jurídicos sin tener ningún título. Clara los entrevistó con paciencia, sin evaluarlos por lo que faltaba, sino por lo que ya habían demostrado. A cada uno le entregó una carta con el logo de Faro y una frase escrita a mano: «Eres parte de la segunda ola». Al regresar a la oficina, se encontró con los primeros alumnos del programa,
ayudando a pintar las paredes del nuevo espacio. Queremos dejar huella, dijeron. Ella trajo plantas, libros, frases inspiradoras en varios idiomas. En una de las paredes un mural comenzó a tomar forma. Decía, en cada palabra justa hay un futuro posible. La segunda edición comenzó con 13 estudiantes. La dinámica fue diferente, más compleja, pero igual de intensa. Había que equilibrar niveles de experiencia, ajustar expectativas y fortalecer la autoestima de quienes llegaban cargados de dudas. Clara se convirtió en algo más que una profesora. Fue mentora, mediadora, compañera de camino. Cada semana se organizaban círculos de conversación donde los estudiantes compartían sus historias personales. Uno hablaba de cruzar el mar en patera, otro de abandonar su país por miedo a ser perseguido, otra más de criar sola a 3 hijos mientras trabajaba limpiando oficinas. Esas historias no se tradujeron en números ni en discursos, se convirtieron en fuerza. Un día una estudiante tradujo un documento técnico de telecomunicaciones con una precisión que sorprendió al propio departamento de ingeniería. El informe fue enviado a la dirección y generó una reunión inmediata. Ignacio convocó a Clara. Quiero integrar a 3 de tus estudiantes en proyectos internos, dijo. Clara lo miró con cautela. ¿Pasantías o puestos reales? Reales, respondió él. Clara aceptó, pero puso condiciones: tutoría interna, sueldo justo y reconocimiento oficial. Ignacio no dudó. El programa comenzó a hacer ruido en otros departamentos. Recursos Humanos pidió una charla de Clara sobre selección inclusiva. Legal le solicitó revisión de manuales con lenguaje claro. Pronto Faro dejó de ser un anexo y se convirtió en un referente. Una mañana, Clara recibió una llamada de su antigua universidad. Le ofrecían coordinar un módulo sobre inclusión lingüística dentro del grado de traducción. Me han recomendado tus alumnos, dijeron, y eso dice mucho de ti. Clara aceptó emocionada. Volver a la universidad no como alumna, sino como profesora, era un cierre poético a su recorrido. Cuando lo contó en clase, los estudiantes aplaudieron de pie. Usted es nuestra profe, decían. Ignacio también lo celebró a su manera. Le envió una tarjeta con una frase en latín traducida por él mismo: lux ex tenebris luz, desde la oscuridad. Clara la guardó en su cuaderno. Un viernes al final de clase, uno de los alumnos se acercó tímido. «Profe, ¿puedo decir algo?» «Claro», dijo ella. «Gracias por enseñarme a creer en mi voz. Nunca pensé que alguien me escucharía sin juzgar». Clara le abrazó. «Eso es Faro», contestó. «No es un curso, es un lugar donde aprender a no esconderse». Esa noche en casa escribió en su libreta: Faro no es una lámpara, es una mano extendida en medio de la niebla. Y con esa frase supo que todo lo que vendría después tendría su raíz en ese espacio construido con paciencia, amor y mucha dignidad. Esa noche en casa, Clara encendió una vela frente a su cuaderno. Escribió una sola frase: lo que empieza como una lucha personal puede convertirse en una esperanza colectiva. Cerró los ojos y pensó en todos los rostros que había conocido, en cada historia que se negó a desaparecer, en cada voz que se atrevió a salir del silencio. Comprendió entonces que su camino no era solo suyo, sino el reflejo de muchos que no tuvieron las mismas oportunidades, y que cuando una persona se atreve a ver lo invisible y a extender la mano donde otros apartan la mirada, puede encender una luz que guíe a muchos más. Porque la dignidad no se enseña con palabras, se demuestra con actos, con coherencia, con escucha. Y tú, que estás leyendo o escuchando esta historia, ¿alguna vez has sentido que tu voz no era suficiente, que no encajabas, que venías de un lugar donde los sueños no llegaban? ¿Has conocido a alguien que te dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía? O tal vez fuiste tú quien creyó en otro cuando todos lo daban por perdido. Cuéntanos tu historia, porque a veces lo que tú consideras pequeño puede ser la chispa que encienda el faro de alguien más. ¿Quién fue esa persona que te sostuvo? ¿Y a quién podrías tú sostener hoy?